nombre de Cristo Jesús, saludo a cada uno de ustedes y que la bendición esta mañana esté como una unción fresca para poder seguir escuchando las cosas de Dios, para seguir alabando a Dios y para seguir sintiendo el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón. Que Dios los bendiga a todos y de especial manera al pastor de este templo, que es la gracia. Todos por gracia vivimos y todo es parte del agradecimiento. La gracia es lo único que hay que pagar, decir gracias. Gracias, Señor Jesús, por mi salvación. Y esta mañana estamos justos para escuchar la palabra de Dios. Casi estaba un poco apenado, porque los siervos de Dios, cuando no encontramos acogida, cuando el enemigo de las tinieblas se cruzan, hay veces nos sentimos siervos inútiles. Y la palabra de Dios dice que ninguno de nosotros debemos de ser siervos inútiles. Tal vez sea porque no estamos trabajando correctamente en predicar el Evangelio a toda criatura. Pero permítanme ustedes dirigirme al Señor esta mañana y yo quiero que ustedes me acompañen poniéndose de pie. Amado Señor Dios nuestro, gracias te doy por el privilegio que tú das a este humilde servidor tuyo para traer tu mensaje esta mañana. Utilízame, Padre Santo, y a todo oposición de las tinieblas, tú cancélalo, Señor, y que el mensaje quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón para seguir sirviéndote fielmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Todos somos testigos de que han aparecido muchos escritores, como el escritor Brown, un hombre que ha escrito sobre el código de Da Vinci. Pero ya en el año 1700 años, también hubo un escritor, Voltaire, quería desaparecer las santas escrituras y estaba en contra de ellas. Y ahora en España aparece sacando un libro, El caballo de Troya, número 7. Y voy a dar lectura, una partecita, para poder comprender el mensaje esta mañana. Dice este escritor: dice, y probablemente sea para la extrema derecha, soy el anticristo. Me interesa, dice, que me digan Satanás, y así seré Satanás. Bien, mis queridos hermanos, Voltaire era un escritor francés que también en esa oportunidad decía que no pagaba más de un ciclo, $1 o un solo en mi patria, por la palabra de Dios para que desapareciera. Pero la palabra de Dios sigue tan latente y tan moderno cada día, y cada día es la fuente de inspiración para nuestra vida, como también es el martillo, la brújula, etc. Para la navegación de nuestra vida, como cristianos, como renacidos, como regenerados,
y como servidores de Dios. ¿Quién podrá con la palabra de Dios? Nadie. Pero esta mañana el motivo es de que la juventud, la nueva generación, tome un libro para educarse, para prepararse, y qué más, la Santa Escritura. Habemos jóvenes que leen muchos libros ficticios, y por haberse desviado de la palabra de Dios, la juventud cree en la nueva era, hace el amor y no la guerra, adora adoradores de chuque, y con la música adoradores de canciones satánicas como Michael Jackson. El mundo se está perdiendo cada día más porque vivimos fuera del concepto de la palabra de Dios. Permítanme dar lectura. Las Santas Escrituras, cuando dice: dice en Pedro 1:23 y 25, siendo renacidos no de simientes corruptibles, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Se trata de Jesús, se trata de ti, se trata de mí. Salimos de una oportunidad del fango, dejamos el pecado, y eso debe ser para la eternidad. Y en el versículo 24 de este mismo libro de Primera de Pedro encontramos: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Hermanos, nosotros podemos caer, nosotros podemos ser como la rama del árbol, secarnos. Y esta es la razón del mensaje de esta mañana, que prevalezcamos en las cosas de Dios, respetando, honrando y venerando la mente de Dios. La palabra de Dios se asemeja a un martillo, a una fuente, a una brújula. El Voltaire, el escritor, en el año 1694 a 1788, escribió en su diario: acabo de leer algunas páginas de la Biblia. Seguramente este libro no sirve más para nuestro tiempo. No hay ni un ciclo para que la Biblia no sirva más que el almanaque del año pasado. Pues bien, hoy día y en el pasado, ¿quién lee los panfletos de este filósofo que pretendía ser capaz de apagar la verdad de Dios? Ustedes son testigos que en este mundo todo el mundo quiere ejercer la palabra de Dios. Pero nosotros defenderemos, nosotros estaremos dentro de las cosas del Señor, porque para eso Dios nos escogió. Dios escogió a sus siervos, Dios escogió a sus sacerdotes, y Dios escogió a todos los santos para honrar y venerar la palabra de Dios. Esa Biblia que en el tiempo de Voltaire era solo traducido a una treintena de idiomas, ahora es difundido en la tierra entera.
en casi 2000 lenguas y dialectos diferentes. Este triunfo hace resaltar la verdad de esta palabra del Señor. La tierra y el cielo pasarán, mas mis palabras no pasarán. Encontramos este versículo de meditar en Mateo 24:35 y en Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano, qué bonita esperanza. Qué esperanza para cada uno de nosotros. Todo va a suceder. Este mundo se llegará a terminar, pero las palabras del Señor no pasarán. Y aquí es donde cada uno de nosotros tenemos que meditar para hacer prevalecer infinitamente nuestra fidelidad a Dios. Que esta obra cada día crezca en sabiduría. Que la iglesia aumente. Apoyemos a los pastores. Apoyemos a toda la oficialidad de este templo que es la gracia. Pero ¿qué hay que hacer para ello? Trabajar en la gran comisión que Jesús nos ha dejado, según la palabra de Dios, en el capítulo 28 de Mateo. Y seguimos criticando, no podemos decir, meditando. Cuando la palabra se compara con un martillo que puede cambiar la vida, un fuego que puede encender la llama del amor divino en los corazones de cada uno de nosotros para ser buenos cristianos, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. ¿Cuántos honramos la palabra de Dios solamente de la boca para afuera? Pero no somos hacedores. Los oficiales de la iglesia trabajan. Los obreros del Señor trabajan. Y esta mañana preguntaría en nombre de Jesús, ¿y tú qué haces? ¿A cuántos has invitado el día de hoy? El domingo pasado un concierto hermosísimo. Pero habían pocos invitados. Quiere decir que no trabajamos para el Señor. Estamos descuidándonos. Imagínense la oportunidad que se nos presentó a cada uno de nosotros. Yo tuve el privilegio de invitar a 25, pero he cumplido. De repente vinieron 2. Pero la iglesia, hermanos, hay que tener mucho cuidado con nuestro trabajo y de servir al Señor. No solamente es estar presente los domingos y cumplir con algunos deberes, pero no estamos obrando en una forma correcta. Nos está ganando, ¿qué cosa? Las falsas escrituras, los falsos maestros. Cuando encontramos en Apocalipsis 13:6 y dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios. ¿Quién abrió su boca en blasfemia contra Dios? Esos falsos maestros, esos falsos escritores que quieren cambiar la mente de la juventud. A nosotros, a los de edad sobre todo, ya no nos va a cambiar mente. Pero la juventud que viene, tu hijo, mi nieto, ¿qué hay de ellos? La palabra de Dios dice, enseñarás la palabra de Dios a tus hijos, a tus nietos y a los hijos de tus nietos. Sin embargo, nosotros, amén, gloria a Dios. Y abrió su boca en blasfemia, se refiere a los falsos maestros, a los falsos anticristos, en contra de Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. El escritor Dan Brown acaba de escribir un libro satánico, contraponiéndose al contenido de la palabra de Dios
que no lo quiero repetir, porque no he venido a predicar al escritor, he venido a predicar a Jesucristo, a predicar a sus apóstoles que nos han enseñado, legando su vida en sacrificio. Son los héroes santos de que alguna vez nos encontraremos con Él y con el Señor cara a cara. Falsos profetas. Otro Voltaire del año 1700. Un Voltaire moderno que blasfema. En Mateo 24:11 dice Jesús, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mis amados hermanos, mucho cuidado con nuestros hijos, mucho cuidado con nuestras hijas, que no les vaya a gustar leer ese tipo de libros por la curiosidad de lo que dicen estos falsos maestros. El único maestro de maestros, Jesucristo. Nadie, no hay más maestros, ni siquiera en Washington, ni siquiera en el Congreso de la República de mi patria. Todos son falsos maestros, nada enseñan, nada hacen por la vida de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que hacemos la patria, porque el Señor dice, el que trabaja come y el que no trabaja no come. Comerás el pan de cada día con el sudor de tu rostro. Y aquí la mayoría trabajamos con bastante esfuerzo y nos hemos ganado el pan de cada día. Pero los falsos maestros, hermanos míos, están perdidos porque no viven dentro de las cosas de Dios. Dice la palabra, un pan viviente que Dios le da al hombre para comunicarle la vida eterna y sostenerla. Dice la palabra de Dios. Una refrescante fuente de agua para apagar la sed de felicidad, de paz y de amor de la criatura perdida. Así dice Jeremías en 15:16. Una espada que penetra al desnudo el estado moral del hombre. Hebreos 4:12. Acompáñenme para abrir la palabra de Dios en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. La espada es más cortante, espada de doble filo, la más cortante, que penetra. Y tal vez esta mañana esa misma espada estamos sintiéndolo. ¿Por qué razón? Porque estamos escuchando la verdad de la palabra de Dios. A un ladrón no le gusta que le digan ladrón. A una prostituta no le gusta que le digan prostituta. Como dice la palabra de Dios, ese es hurtador. Está hurtando. Qué palabra tan suave. La palabra de Dios dice, mete la espada y dile ladrón al ladrón. Asesino al asesino. Eso es lo que significa este versículo. No nos agrada mucho, pero es la palabra de Dios. El cielo cumple con repetir. La palabra de Dios nos dice esto. Y por eso nuestra vida es regenerada. Por eso nuestro andar es en santidad. Nos amamos los unos a los otros. Ama a tu enemigo como a ti mismo. ¿Y cuántos amamos a nuestro enemigo? La mayoría es una falsedad. Porque no amamos al enemigo. Pero Dios dice, ama a tus
desde ahí ya no estamos cumpliendo con las cosas del Señor. Por eso esta mañana tratemos de sostener y defender la palabra de Dios, porque así dice. Una brújula. ¿Qué pasaría con un marinero en alta mar sin brújula? Se pierde. ¿Qué pasaría de nosotros si no escudriñamos las santas escrituras? Nos estaríamos perdidos, como en el caso de mi persona. Yo era del mundo. El Señor me perdonó mis pecados, yo sirvo a Él. Sirvo desde la época que conocí a mi esposa, hace 50 y tantos años atrás, cuando me enamoré de ella, porque ella era evangélica cristiana. Una lámpara es a mis pies tu palabra, Salmo 119, versículo 105, y lumbrera a mi camino. Qué bonito mensaje del Señor, no como lo interpretan los falsos escritores. Muchos que se mantuvieron pendientes de ella fueron enviados a las galeras en tiempos pasados. Aún hoy otros se hallan en prisión. Se refiere, Pablo estuvo preso. ¿Cuántos apóstoles del Señor estuvieron presos, martirizados? Si no, leamos en vuestro hogar, en primera Tesalonicenses, versículo del capítulo 5, para adelante. Y van a ver ustedes el sufrimiento de cada siervo de Dios. Y nosotros sufrimos en predicar el Evangelio, nos sufrimos, hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando para el Señor. Y el tiempo apremia que tenemos que trabajar para el Señor. Usted y yo sabemos perfectamente que este mundo se está tambaleando. Miren ustedes la guerra que acaba de reempezar nuevamente, con un golpe militar en Tailandia. Aquí en Estados Unidos, en mi patria, el decir vemos, ya no hay rumores de guerra, como dice Mateo 24. Ahora la guerra está a la vuelta de la casa. Imagínense ustedes, ya no hay rumores, sino hechos. Hay que tener mucho cuidado con nuestro servicio y nuestra vida espiritual delante de Dios. Orar y velar. Hay que orar mucho. No por nuestros enemigos, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por los compañeros de trabajo. De repente todavía vamos a hacer algo en cumplimiento de las cosas o de la misión o comisión que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Entonces podemos dar cuenta a Dios de nuestros actos. Maravillosos son tus testimonios, tus juicios son justos, tus mandamientos son verdad, tu ley es verdad. Salmos capítulo 119, en el versículo 129, nos enseña, maravillosos son tus testimonios. La palabra de Dios. Todo el contenido es una maravilla para el hombre, para el pecador. Y en el versículo 75 dice, tus juicios son justos. Dios no castiga por castigar. Dios no nos ha prometido un castigo severo en el futuro. Pero el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No nos descuidemos que la palabra de Dios nos está advirtiendo de lo mucho que va a venir. Cuando dije guerra, ahí está la guerra, hermano. 200 años atrás o 100 años atrás, ¿quién iba a creer en una guerra? ¿Quién iba a creer en el terrorismo?
¿Acaso el hombre, sobre todo los escogidos, estamos siendo guiados por el Dios de las tinieblas? Y que muchos a los escogidos caerán en su trampa del diablo. Por eso tenemos que ser fieles servidores del Señor. Que nuestro corazón no sea parte de las cosas de Dios. Y que siempre estemos trabajando para Él. La Biblia es la palabra de Dios, una armonía. La Biblia es un libro maravilloso, único en su inspiración, en su formación y en su unidad. Es una colección de 66 pequeños libros escritos por más de 40 autores diferentes. Más de 1500 años transcurrieron entre el primero y los últimos autores. Vivieron a centenares de kilómetros de distancia. Imagínense, hermanos, no todos estaban juntos como estamos ahora, que podríamos hacer una buena literatura, un buen himno, un buen mensaje, acordados todos. Pero eran varones que vivían a mucha distancia. En Jerusalén, en Roma, en Babilonia, provinieron de los más diversos ambientes sociales. Unos fueron reyes como David, Salomón, un primer ministro Daniel, un copero Nehemías, un escriba Esdras, dos jefes del pueblo, Moisés y Josué, un pastor Amos, un juez Samuel, dos pescadores, Pedro y Juan. También estaba dentro de las cosas de Dios un médico, Lucas, otro hombre ilustrado, Pablo. Separados por el tiempo y la distancia, no pudieron ponerse de acuerdo cada uno de ellos, pero bajo la inspiración divina del Señor compuso una parte, lo que iba a ser la Biblia, las escrituras sagradas, que los falsos maestros, los falsos escritores, dominados por el diablo, quieren cambiar el contexto y el contenido de la palabra de Dios. No caigamos en el juego del diablo. Y para no caer en el juego del diablo, pues tenemos que serle fiel a Dios, verdaderos seguidores de Jesucristo, ser imitadores de Jesucristo. Y Dios nos bendecirá grandemente. Imagínense un libro humano escrito por 40 escritores, separados por el tiempo y la distancia, tratando un tema precioso. Solo se podría obtener una obra disparatada si no hubiera sido el milagro y que Dios hubiera utilizado a cada escritor. Vea esta intervención del Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelistas no convinieron el carácter de Cristo. Pondría en evidencia a cada uno de ellos. Sin embargo, no fue así. Pablo y Juan le dijeron a Pedro y a Santiago: insistan en el lado práctico de la vida cristiana. Nosotros vamos a desarrollar la doctrina. No todo es de origen divino. Y la Biblia se impone a nosotros con absoluta autoridad, revelándonos la perfección y la gloria infinita del Hijo de Dios, anunciado en el Antiguo Testamento y presentado en el Nuevo Testamento, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. Todos los hombres necesitamos la salvación. La palabra de Dios nos señala sin excepción: somos pecadores, perdidos, y nos da la oportunidad de conocer al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué bonita promesa, qué bonito mensaje que encontramos en Romanos 4:25. La Biblia, palabra de Dios,
Da al creyente la certidumbre de su salvación. Yo por convicción sé que estoy salvo. No interesa mi vida. Mas yo vivo para Jesús. No estoy acá por vanidad. Es por la voluntad de Dios que ha querido que este mensaje hoy día sea presentado. Estados Unidos es un país maravilloso, lleno de esperanza, pero cristianamente y espiritualmente estamos muy lejos del Señor. Acerquémonos con un poco más de fe. ¿Por qué no decirlo con bastante fe? Oremos en el desayuno, oremos en el almuerzo, oremos en la noche, oremos al acostarnos y al levantarnos, porque Jesús nos sigue dando la vida. Y seguir buscando el camino para tener completa la gratitud de la vida eterna. Miren, hermanos, qué linda esperanza nos da la palabra de Dios. Tal vez este mensaje no es florido a los oídos de algunos de ustedes, pero Dios ha querido que se dé este mensaje el día de hoy, porque es necesario que salgamos de la oscuridad de las tinieblas, porque no somos hacedores, solamente somos oidores de las cosas de Dios. Muy bonito es venir los domingos para festejar el servicio de adoración. Y el servicio de adoración significa repasar lo que hemos aprendido desde nuestra infancia, de nuestra juventud, y a todas las personas de edad como nosotros, que a veces estamos en el estudio bíblico. Yo me gozo porque estoy entre los santos, me gozo porque estoy entre los ancianos, como dice la palabra de Dios. Y en el pasado los ancianos eran los que aconsejábamos, orientábamos a la juventud y orientábamos a todos los creyentes. Y cuando digo creyentes, hay que tratar de ser verdaderamente creyentes, no solamente oidores, practicantes. El creyente tiene que ser practicante de las cosas de Dios. Amados hermanos, hay mucho que decir sobre el mensaje del Señor, pero esta mañana el tiempo nos apremia y vamos a terminar citando algunas palabras que van a ser de mucho beneficio para nuestra alma, para nuestra vida, y poder recibir el poder del Espíritu Santo, la unción fresca para seguir sirviendo a Dios. La Biblia dice en Jeremías 17:5: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Por qué creen Brown? ¿Por qué creen el escritor español? ¿Por qué creen tantos escritores de diversas culturas? Hay que creer en las cosas de Dios. Que Dios nos dé fortaleza todos los días de nuestra vida para no apartarnos de Él. Como dice en Apocalipsis 4:8, santifiquemos a Dios todos los días de nuestra vida. Y dice la palabra, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Qué hermosa palabra, qué hermosa frase para cada uno de nosotros. En Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres, digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Que el Señor bendiga su santa palabra, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, que el pastor sea bendecido eternamente por su trabajo, por su labor. Muchas veces no sabemos
muchos de nosotros, el sufrimiento, el sacrificio de los líderes de una iglesia, del pastor. Esta iglesia ha crecido. Yo me gozo en el Señor de que haya crecido. Me gozo en el Señor de esa organización tan santa que existe aquí. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Invito a mi pastor González, que me acompañe. El pastor González, que sea el que dé la oración de la chiquita. Oremos. Señor, gracias te damos por que tú hoy nos has hablado. Tú hoy nos estás llamando la atención a atender las Escrituras, a apreciar las Escrituras, a dejarnos guiar por las Escrituras. Señor, a empaparnos del conocimiento de las Escrituras, para poder, Señor, como dice Pedro, presentar defensa cuando vengan todos estos falsos maestros y falsos cultos y reten nuestra fe. Que podamos, Señor, a saber responder con la verdad, vivir por la verdad. Gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos esa guía, Señor. Porque dice escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ella encontraréis palabras de vida eterna. Queremos orar, Señor, para que nuestros jóvenes y nuestros niños aprendan a apreciar la Biblia. Sientan, Señor, en sus almas el deseo de estudiarla, el deseo de leerla, que les llame la atención, Señor, porque esto solamente lo puedes hacer tú, Espíritu Santo. En medio de tantas distracciones, solo tú puedes obrar en ellos para que sientan, Señor, el deseo de alimentarse de tu palabra. Haz esto, Dios, en Cristo lo pedimos, sabiendo que tú eres fiel. En Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias.